un podcast de Cooperativa. Primer trimestre en rojo, la actividad económica de marzo cayó 0,3%, otro mes negativo. En ese marco, la Comisión de Hacienda de la Cámara revisa con suma urgencia el proyecto de reconstrucción de la moneda. Quirós y Alvarado se reúnen con la DC. En la polémica por los recortes y el ruido con el segundo piso, Poduje protagoniza tensa reunión con parlamentarios del Biobío. Salud asegura que este año los ajustes no tocan ningún programa ni la atención de pacientes. Por presuntos delitos de corrupción, Fiscalía formaliza al exdiputado Joaquín Lavín León. No se puede hablar de una industria del secuestro en Chile, dice en Cooperativa el jefe de la unidad ad hoc de la PDI en la capital. La policía incauta computadores en el municipio de Peñalolén, eso tras la querella del propio alcalde Concha contra la ex edil y ex subsecretaria Carolina Leichtau. En el mundo, alerta en crucero que zarpó desde Argentina por brote de anta. Hay 3 muertos. Irán dice que atacó un buque de Estados Unidos en el estrecho de Hormuz. Washington lo niega. Y en el fútbol dramático llamado La hija de Nelson Acosta por el estado de salud del entrenador. Tabilo se mete entre los 35 mejores de la ATP. Alexis y Suazo van por la salvación en España. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Y partimos en el Centro de Justicia Metropolitano. La Fiscalía podría solicitar la cautelar de prisión preventiva para el exdiputado Joaquín Lavín León. Su abogado negó las acusaciones en su contra, anticipó que solicitará el sobreseimiento de al menos una de las aristas del caso. Cristian Aburto, buenas tardes. Así es, Verónica, Rodrigo, muy buenas tardes. Continúa la formalización del exdiputado Joaquín Lavín León, junto con otros 3 exfuncionarios de confianza, quienes son el ex asesor parlamentario Arnaldo Domínguez, el empresario informático Felipe Vázquez y el diseñador gráfico Juan Silva. La audiencia se desarrolla en el 7º Juzgado de Garantía de Santiago y las imputaciones son por fraude al fisco, tráfico de influencias y uso malicioso del instrumento público. Según los antecedentes expuestos por la Fiscalía, Lavín habría realizado la rendición ante la Cámara de Diputados y Diputadas y también ante el CERVEL de facturas ideológicamente falsas por alrededor, juntando el monto total de más de 170 millones de pesos a nombre de la imprenta MMG, propiedad del imputado Juan Silva y también de la empresa Modo 74 del acusado Felipe Vázquez. Recordemos que Lavín León fue desaforado por la Corte de Apelaciones de Santiago en febrero pasado y pese a las acusaciones ha negado los cargos, asegurando que en el proceso espera que quede demostrada su inocencia. Vamos a escuchar a la fiscal Constanza Encina de la Fiscalía Oriente, quien explica las razones de la formalización. Existe un hecho constitutivo, a nuestro juicio, de delito de tráfico de influencia por parte del diputado en el distrito número 8, donde se comprende la comuna de Maipú. Pero además pudimos obtener una serie de información que daría cuenta de asignaciones parlamentarias que habría obtenido el diputado de manera fraudulenta, con facturas ideológicamente falsas. Hemos hecho una solicitud incluso de ampliar esta formalización respecto de nuevos delitos que tienen relación con la infracción a la ley electoral. Bien, sobre las acusaciones, el ex parlamentario habría rendido los documentos por trabajos que no se habrían realizado, lo que está en plena exposición en la audiencia. En la llegada al Centro de Justicia, el abogado de Joaquín Lavín León, Cristóbal Bonatich, desmintió las acusaciones, anticipó que solicitarán el sobreseimiento respecto a una de las aristas del caso y manifestó su rechazo a la posibilidad de que su defendido quede con una medida más gravosa como la prisión preventiva. Todos los dineros se pagaron, las facturas se pagaron a los distintos proveedores, sea la empresa Modo 74, sea la imprenta, etcétera. Y eso están todas las transferencias de dinero que se hicieron. Lo que pasa es que el Ministerio Público, para poder lograr esa aseveración, selecciona transferencias. Dice, mire, esta sí la voy a considerar, esta no la voy a considerar en forma arbitraria. El sobreseimiento se va a pedir respecto a una arista particular, que obviamente no se lo puede adelantar ahora, eso se va a ventilar en la audiencia. Bien, la formalización está en pleno desarrollo acá en el Centro de Justicia. Al parecer se acaba de tomar una especie de receso, va saliendo incluso en estos momentos el abogado de Joaquín Lavín León. Desde la Fiscalía Oriente aseguraron contar con una batería de pruebas tras más de 2 años de investigación, por lo que durante toda la mañana han expuesto ante el tribunal los argumentos que recabaron. Se espera que la formalización de Joaquín Lavín León y de los otros 3 imputados no concluya durante esta jornada y se extienda por unos días más, en un caso en el que, si bien aún no se comunica ante el tribunal, la Fiscalía podría solicitar la cautelar de prisión preventiva.
Y hay que recordar que la Fiscalía, como tú decías, Cristian, le está imputando delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil. Según el Ministerio Público, Lavín León habría rendido ante la Cámara de Diputados y el CERVEL facturas ideológicamente falsas por más de 100 millones de pesos vinculadas a servicios que no se habían prestado realmente o que habían tenido otro destino. Claro, de ahí que se habla del eventual uso irregular de las asignaciones parlamentarias, de los dineros con los que pueden contar los diputados, en este caso en la Cámara. Ahora, Bonasich acaba de decir que la Fiscalía se arma un relato, un cuento con fragmentos de la historia y que eso es lo que él pretende desacreditar en lo que viene, digamos, porque esta audiencia sigue adelante. Sí, la causa se conecta además con la investigación que se le sigue a su esposa por su gestión como alcaldesa en el municipio de Maipú, aunque esa arista apunta específicamente al uso de recursos parlamentarios y electorales. Cristian, seguimos contigo ahí en el Centro de Justicia, atentos a lo que ocurra con esta formalización del exdiputado Lavín León. Gracias. Perfecto, buenas tardes. Mientras tanto, en la zona de Peñalolén llega la PDI a eso de las 11 de la mañana hoy al municipio en el marco de una querella por fraude al fisco que interpuso la propia autoridad comunal, el alcalde Concha, contra la ex alcaldesa y ex subsecretaria del gobierno de Concha, Carolina Leitao, hasta hace pocos días, ahí en el mes de marzo. Felipe Cofré con el detalle, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Claro, todavía se mantienen al interior de la Municipalidad de Peñalolén los funcionarios de la Brigada Anticorrupción de la PDI que llegaron esta mañana en el marco de nuevas diligencias por la investigación en contra de la alcaldesa Carolina Leitao y otros 3 ex trabajadores por el delito de fraude al fisco y falsificación de instrumento público. Todo esto, como decías tú, Rodrigo, tras la querella interpuesta por el actual administrador del municipio, el edil Miguel Concha. La Policía Civil ha incautado desde las oficinas del edificio consistorial 12 computadores que fueron ocupados por Carolina Leitao durante su periodo de alcaldesa. También los equipos computacionales del ex administrador municipal Patricio Escobar, el ex secretario de Planificación Juan Pino y la ex directora de Finanzas Tamara Rubio y otros trabajadores cercanos a quienes se les acusa de apropiarse de más de 12.000 millones de pesos. El alcalde Miguel Concha se refirió a estas diligencias de la PDI y explicó también el eventual mecanismo de fraude que denunciaron precisamente a la policía. La indagatoria y las diligencias del día de hoy se han incautado alrededor de 10 computadores y se están tomando también algunas informaciones adicionales respecto a otras cosas que pudiesen ser materia de la investigación. Lo que nosotros presentamos en la querella es que podría existir un posible fraude al fisco y falsificación de instrumento público a través de la concertación de un mecanismo para inflar ingresos y con eso justificar gasto que obviamente no tenía nada de relación con los presupuestos que históricamente había mostrado la Municipalidad de Peñalolén. Sí, son computadores ligados a las personas que estuvieron o que podrían estar involucradas en estos delitos. Lo que el alcalde Miguel Concha se refiere es a dinero de la Subdere, el dinero que supuestamente falta y que tiene que comprobar la Brigada Anticorrupción de que si efectivamente se ocuparon para otros fondos o en definitiva derechamente fue sustraído. Este dinero que iba destinado a proyectos de construcción de canchas y plazas en distintos sectores de la municipalidad y que son proyectos que finalmente no pudieron realizarse y que afectan directamente a la comunidad de Peñalolén, dice el alcalde. Cambiamos de tema, todo mientras se encuentra en desarrollo acá en la municipalidad de Peñalolén. Nos vamos a la comuna de Conchalí, a calle Piloto Pardo, donde Carabineros detuvo una persona vinculada a un violento robo de un camión en el sector del Olivo, en Maipú, durante esta mañana, donde el conductor fue secuestrado, fue amenazado con armas de fuego y luego abandonado en la comuna de La Cisterna. Parte de esta banda fue descubierta descargando este botín que consiste en abarrotes que estaban siendo almacenados en mini bodegas tras este robo. Escuchamos al capitán de la Quinta Comisaría de Conchalí, Sebastián Ibaceta. Personal de Carabineros recibe un llamado telefónico a nivel de emergencias, una persona anónima, quien indica al interior de una bodega ubicada en esta calle, en Piloto Pardo, se va a tener un camión que haya sido producto de un robo. Al concurrir personal policial, ingresan a este recinto, percatándose de la presencia del móvil en comento, y al interior de este se mantenía una persona
quien al ser entrevistada, ser fiscalizada, esta señora no tiene conocimiento de causa alguna, de que la procedencia del camión, y siendo detenida en ese mismo lugar. Esto se suma a otro millonario robo de maquinaria de construcción desde una empresa en La Pintana. Ahí los delincuentes habrían saltado el portón perimetral durante esta mañana para llevarse 2 camiones y 2 grúas avaladas en cerca de 600 millones de pesos. Es parte de la información policial de las últimas horas acá en la región metropolitana. Gracias, Felipe. Buenas tardes. El Diario de Cooperativa. Todas las noticias, todos los días, todo el día. 2 liceos chilenos fueron reconocidos entre los 50 mejores del mundo en el Global Schools Prize. Los 10 ganadores de estos 50 van a ser elegidos, recibirán un premio de $50.000. Gloria Gutiérrez, tú nos cuentas más. Buenas tardes. ¿Qué tal, Verónica? Buenas tardes. Sí, se trata del Liceo Bicentenario de Excelencia Polivalente San Nicolás, de la comuna de San Nicolás en la región del Ñuble, y el Liceo Bicentenario Víctor Jara de Peralillo en la región de O'Higgins. Ambos fueron seleccionados entre los 50 finalistas del Global Schools Prize 2026, un reconocimiento a cargo de la Fundación Internacional Barkey que premia a las comunidades educativas más innovadoras y que generan un mayor impacto reimaginando el futuro de la educación. En el caso del Liceo Bicentenario Víctor Jara, están dentro de los 5 nominados a la categoría STEAM, que significa por sus siglas en inglés Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas, que busca fomentar el pensamiento crítico y la creatividad para la resolución de problemas reales. Conversamos con su director, Miguel Rivera, quien se refirió al reconocimiento otorgado. Resaltar a aquellos colegios que en el mundo desarrollan un proyecto educativo de vinculación con su entorno, con el mundo local, regional e internacional, fomentando la participación de los estudiantes en iniciativas de colaboración o de participación con el entorno y la generación de vínculos con la comunidad. Venimos desarrollando desde hace 3 años un proyecto que le hemos denominado Reimaginar la Escuela, que es pensar la escuela en vinculación con su entorno, con las empresas, con las universidades, con las organizaciones comunitarias, a través de aprendizaje y servicio, de un ecosistema de protagonismo estudiantil. En el Ñuble, en tanto, el reconocimiento llega para el Liceo Bicentenario de Excelencia Polivalente San Nicolás, lugar hasta donde hoy llegaron autoridades del Ceremi de Educación, la Delegación Presidencial Regional y de la Municipalidad de San Nicolás para felicitar a la comunidad educativa que permanece en competencia en la categoría de Ciudadanía Global. Al respecto, escuchamos al director del establecimiento, Víctor Reyes. Son años de trabajo en ir incorporando primero la tecnología en los más pequeños para encontrar estas habilidades y luego desarrollar las habilidades. Cuando uno quiere como profesor desarrollar las habilidades en estas áreas, surge el tema del STEAM. Y eso significa romper un poco el asignaturismo, planificar clases más holísticas y empezar a instalar una modalidad distinta de trabajo pedagógico. Desde afuera se mira la educación como yo digo, una educación más integral. No una educación tan centrada en números, en cifras, que a veces nos separan como colegio, sino que la verdadera educación es como los niños la quieren, como el STEAM, donde todos pueden compartir, donde todas las ideas son importantes. Bien, el premio considera 10 categorías en total, 5 finalistas en cada una, escogidos por las postulaciones que hacen los propios colegios desde todos los rincones del mundo. Los ganadores serán anunciados durante este mes de mayo, viajarán hasta Londres para recibir el premio monetario de $50.000 cada uno, por lo que quedamos atentas y deseándole lo mejor a estos 2 liceos chilenos reconocidos dentro de los 50 mejores del mundo en sus respectivas categorías en este Global Schools Prize 2026. Estaba leyendo que el colegio del Liceo San Nicolás atiende, lo dijiste, Gloria, 2.505 estudiantes, el 83% de alta vulnerabilidad, y de todas maneras son liceos, y el Víctor Jara y en la comuna de Peralillo, que logran destacar cuando combinan altas expectativas, innovación, vínculo territorial y comunidad educativa. Son de las noticias que vale la pena, que a uno le da gusto dar, porque cuando hablamos de educación, lamentablemente tantas veces tenemos que hablar de seguridad, por ejemplo, a partir de lo ocurrido en Calama hace poco más de un mes, o de seguridad en el entorno, a partir de la presencia de overoles blancos que ya conocemos en los llamados liceos emblemáticos. Muy bien por el Liceo Bicentenario Polivalente San Nicolás en el Ñuble y por el Liceo Bicentenario Víctor Jara de Peralillo, ahí en la región
de O'Higgins. Muchas gracias a ti, Gloria. Que esté muy bien, buen día. Buenas tardes. Vamos a la Araucanía, otra cosa, hay un llamado a una semana de agitación en la zona cuando se inicia además un juicio bien emblemático. Claudio Arévalo, buenas tardes. ¿Qué tal, Rodrigo, Verónica? Buenas tardes. Se ha masificado un llamado a una semana de agitación en apoyo a los presos mapuche que cumplen condenas en diferentes recintos carcelarios de la macro zona sur y en el marco de juicios por el caso, por ejemplo, del Molino Grolmus y también por algunas situaciones que han ocurrido en la región de Los Ríos. Se viralizaron estos llamados a levantar el Huaychán, que en mapudungún significa lucha en todos los territorios. Hay reuniones para analizar esta situación, sin embargo el gobierno no ha reaccionado aquí en Temuco, sí lo hizo Sebastián Navellán, presidente de los agricultores Victoria Mayeco, quien hace un llamado a las autoridades de gobierno a evitar cualquier situación de violencia que pudiera ocurrir dentro de las próximas horas. Lo escuchamos. Esperemos que el gobierno, frente a esta llamado, a esta convocatoria de manifestación que están haciendo algunos grupos mapuche, el gobierno aplique mano dura y haga valer lo que prometió, que es seguridad, mano dura contra todas las personas que incitan al odio o incitan a las diferentes rebeliones. Esperamos que haya mano dura contra todas estas personas, pero que también que haya una mano blanda para el desarrollo, para la inversión. En la misma línea, Patricio Santibáñez, presidente de la multigremial, también llamó al gobierno a tomar acciones concretas para evitar hechos de violencia, especialmente en los sectores rurales. En paralelo, y siempre en temas relacionados al mundo mapuche, hoy se inició el juicio contra 5 funcionarios de Carabineros acusados de apremios ilegítimos en momentos cuando detuvieron al lonco de Radalco, Alberto Curamil, el año 2021. Recordemos, él recibió en esa oportunidad el Nobel Verde por su contribución a preservar el medio ambiente en la macro zona sur. La abogada del Instituto de Derechos Humanos, Pamela Nahuelcheo, entregó detalles respecto de la imputación. Los hechos dicen relación con un procedimiento desarrollado en la comuna de Perquenco, particularmente en la comunidad Coyammontre, donde en el contexto de una manifestación los funcionarios hicieron uso antirreglamentario de escopetas antidisturbios y carabinas lanzagases, produciendo lesiones a la víctima en distintas partes de su cuerpo. Tras su detención, además, los funcionarios consignaron en el parte policial información falsa respecto a la dinámica del procedimiento para justificar el uso de las armas de fuego. Según la acusación presentada por la Fiscalía, en las últimas horas los carabineros usaron escopetas antidisturbios de manera contraria a los protocolos. Además, se les acusa a Verónica Rodrigo de haber entregado información falsa, especialmente en la elaboración de los partes policiales. Claudio, gracias. Buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl. Y hoy se conoció el IMASEC del mes de marzo con un resultado preliminar de menos 0,1%, por debajo de lo esperado, y que representa el tercer dato negativo de forma consecutiva. 3 meses seguidos, los primeros 3 meses del año. Gonzalo Aguirre, buenas tardes. Sí, un nuevo resultado negativo dejó el IMASEC de marzo, que fue publicado esta mañana por el Banco Central, a las caídas de enero de menos 0,5% y de febrero de menos 0,3%. Ahora se sumó esta cifra de menos 0,1% en el tercer mes del año, con lo que hasta el momento, el primer trimestre del 2026 reporta un crecimiento de menos 0,3%. El Instituto Emisor detalló que el resultado del IMASEC se explicó por la caída de la producción de bienes, lo que fue en parte compensado por el desempeño de los servicios y el comercio, y consignó además que este mes registró un día hábil más que marzo de 2025. Por parte del gobierno, esto comentó el subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez. La contracción de la actividad económica el primer trimestre del año 2026, sumado a una tasa de desempleo del 8,9% según los últimos datos conocidos, confirman nuestro diagnóstico de que enfrentamos una emergencia económica y la importancia de implementar medidas urgentes para volver a crecer y generar empleo. Por eso, la relevancia del proyecto de ley para la reconstrucción nacional. La autoridad destacó además que el resultado mensual estuvo por debajo de los cálculos previos de los expertos, con estimaciones que estaban en torno a 0,7% en la última encuesta de expectativas del Banco Central. En el análisis por actividad, la producción de bienes tuvo una caída de 5,2% en 12 meses, con una menor extracción de cobre en la minería y una menor elaboración de productos pesqueros en la industria. Eso mientras que el comercio tuvo una variación de 5,1% y los servicios de 2,1%.
Hay también incidencias de la guerra en Medio Oriente que se espera se acentúen en los próximos meses. Es parte de lo que comenta Maximiliano Villalobos, investigador de la Escuela de Negocios S de la Universidad de los Andes. Lo que explica la caída son especialmente los sectores que producen bienes, particularmente la minería, la industria y otro tipo de bienes. Los sectores que no producen bienes como servicios, comercio y los impuestos a los productos crecieron positivamente, pero no alcanzaron a compensar la caída de estos otros sectores que fue bastante fuerte. Ahora, esto correlaciona, digamos, con lo que está pasando en Medio Oriente y eso tiene un efecto importante en los sectores productivos como la industria y la minería, porque los procesos para llegar a producir los bienes que estos sectores producen incurren en la compra de petróleo para máquinas, camiones, etc. Y por tanto, los aumentos de precios afectan la actividad. Y a propósito de la guerra y sus efectos, frente a las estimaciones de especialistas que adelantan una nueva alza de las bencinas y una variación más bien a la baja del diésel a partir de este jueves, pero acotada, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, cuestionó esos pronósticos. No lo dé por seguro, dijo la autoridad en una entrevista este domingo, sobre si hay antecedentes para pensar en que no se concrete un alza. Esto comentó Jorge Berríos, director académico del Diplomado en Finanzas de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Posiblemente se prevea un alza alrededor de 30 o por sobre los 30 pesos, pero eso va a depender de algunas consideraciones. El gobierno podría optar por un mecanismo de compensar el alza y no traspasar completamente el alza de los combustibles y hacer un alza más pequeña, pero eso va a depender de algunas consideraciones políticas que tome el gobierno con respecto a la información que tiene que publicar el día jueves. Bueno, y por este mismo tema fue consultado este mediodía el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, quien comentó que estamos en un plató por haber hecho los ajustes previos que nos permiten tener cierto grado de flexibilidad ahora. Conforme a la ley, dijo, no es una decisión discrecional que me compete a mí, pero vamos a estar mirando atentamente cómo podemos contener la situación. O sea, en pocas palabras, ¿es posible que no suban los combustibles este jueves? O que suba poco. Y eso lo vamos a conocer el miércoles por la tarde. En su momento, dijo, se va a comunicar y esa es la fecha que está establecida cada 3 semanas, así que queda esperar un par de días para ver cómo va a ser esa variación. Gonzalo Aguirre, muchas gracias. Buenas tardes. Chao, muy buenas tardes. En este marco es que se retoma el trámite del proyecto de reconstrucción del Ejecutivo, que incluye los cambios tributarios que tanto ruido han generado. Hay suma urgencia, Jorge Espinosa Cuellar, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y el objetivo político del gobierno es claro, que en su primera cuenta pública, el próximo 1 de junio, el presidente Kast pueda exhibir como un logro que su proyecto más emblemático haya cumplido su primer trámite legislativo en la Cámara Baja. En este marco, este lunes se retomó la tramitación en la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja. Previamente, en La Moneda, esta mañana, la bancada de la Democracia Cristiana entregó a los ministros Alvarado y Quirós una propuesta alternativa a la rebaja de impuestos a las grandes empresas. Escuchamos al presidente electo de la ADC, el diputado Álvaro Ortiz. Nosotros planteamos esta rebaja no del 27 al 23, nosotros esperamos que sea del 27 al 25 dentro de los primeros 3 años para que después de evaluar si somos capaces como país de aumentar en a lo menos 180.000 fuentes de empleo formales, entonces seguir con la idea que ha propuesto el gobierno. Dijo que lo iba a ver, esperamos que las propuestas que hemos presentado sean acogidas en gran parte, ojalá todas, para resolver ahí nuestra votación con la idea de legislar o no. Ahí estaba el diputado Álvaro Ortiz de la Democracia Cristiana, que dicho sea de paso, reveló que los ministros del Interior y de Hacienda le ofrecieron disculpas por la actitud prepotente que había tenido el ministro de Vivienda, Iván Poduje, anoche en una reunión sostenida en Concepción. Bueno, esta mañana la Comisión de Hacienda de la Cámara, como dijimos, retomó la tramitación de este proyecto y el ministro Jorge Quirós respondió las preguntas que habían quedado pendientes de la sesión anterior. Surgió, sí, otro debate, no por el contenido, sino por la suma urgencia que le dio el Ejecutivo y la premura con que se quiere tramitar este proyecto que contiene 33 artículos permanentes y 17 artículos transitorios. Escuchamos al republicano Agustín Romero, presidente de la Comisión de Hacienda, y a uno de sus integrantes, el Frente Amplista Jorge Brito. Esto tiene que salir de acá a más tardar esta semana en votación general y la próxima semana, lunes, martes, votación particular, para que la Comisión de Trabajo
y Medio Ambiente puedan verlo sucesivamente o simultáneamente, pero esto tiene que estar en condiciones de ser votado el día martes, miércoles de la semana del 21 de mayo. Ese es el plan que hay, vamos a cumplir con la urgencia. Ese es mi deber. En mi caso, he solicitado recibir a representantes de la OCDE, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Central, del Consejo Fiscal Autónomo, que comienza mañana, y no es posible que no podamos hacerlo porque el gobierno está apurado en votarlo esta semana. Sin querer referirse a un posible cambio o una posible renovación de la urgencia para que el plazo comience a contarse desde cero, el ministro Jorge Quirós dijo que la urgencia está dada precisamente por la situación económica del país y que Chile necesita contar con esta reforma. Yo igual tengo que conversarlo con el resto del Ejecutivo, pero nuestra posición es que las urgencias que tenemos hoy día son enormes. 900.000 desempleados, 33.000 empleos destruidos formales, una situación de déficit galopante, que vamos a tener que ver cómo lo controlamos, y todo eso con un precio del cobre a $6 la libra. Necesitamos salir creciendo más. Aquí se sale jugando hacia adelante, se sale con crecimiento, y este proyecto de ley es un proyecto que busca el crecimiento y busca el empleo. Las audiencias en la comisión van a comenzar esta tarde. Están invitados el director del Servicio de Impuestos Internos, Jorge Trujillo, su exdirector, Michel Jorrat, y el presidente de la Comisión Tributaria del Colegio de Contadores, Juan Alberto Pizarro. Además, en lo inmediato, en la sesión de sala de esta tarde en la Cámara, el secretario general de la corporación debe pronunciarse sobre un planteamiento técnico formulado desde la oposición. Si la inviabilidad tributaria debe ser vista también por la Comisión de Constitución, lo que no está previsto en el itinerario original. Gracias, Jorge. Buenas tardes. Lo que está pasando. Síntesis informativa de El Diario de Cooperativa. Primer trimestre en rojo, la actividad económica de marzo cayó 0,3%, otro mes negativo. En ese marco, la Comisión de Hacienda de la Cámara revisa con suma urgencia el proyecto de reconstrucción de la moneda. Quirós y Alvarado se reúnen con la ADC. En la polémica por los recortes y el ruido con el segundo piso, Poduje protagoniza tensa reunión con parlamentarios del Biobío. Salud asegura que este año los ajustes no tocan ningún programa ni la atención de pacientes. Por presuntos delitos de corrupción, Fiscalía formaliza al exdiputado Joaquín Lavín León. No se puede hablar de una industria del secuestro en Chile, dice en Cooperativa el jefe de la unidad ad hoc de la PDI en la capital. La policía incauta computadores en el municipio de Peñalolén, eso tras la querella del propio alcalde Concha contra la ex edil y ex subsecretaria Carolina Leitao. En el mundo, alerta en crucero que zarpó desde Argentina por brote de anta. Hay 3 muertos. Irán dice que atacó un buque de Estados Unidos en el estrecho de Hormuz. Washington lo niega. Y en el fútbol dramático llamado La hija de Nelson Acosta por el estado de salud del entrenador. Tabilo se mete entre los 35 mejores de la ATP. Alexis y Suazo van por la salvación en España. Aquí termina el podcast de la segunda edición de El Diario de Cooperativa. Encuéntralo de lunes a viernes en cooperativapodcast.cl o en tu plataforma de audio favorita.